Día a día el mundo nos presenta nuevas interrogantes. ¿Te gustaría encontrar las respuestas a las preguntas de tu corazón? Para los que tienen mucha fe, para los que no la tienen y para los que la perdieron, la Biblia tiene la respuesta. Bueno, me dicen que estamos ya en directo, todavía no tengo el retorno, pero con esa señal les doy los buenos días. Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de La Biblia Tiene la Respuesta, post feriado de Carnaval, uno de los feriados más largos de todo el año. Esperamos que lo hayan pasado muy bien, que haya sido un tiempo para pasar en familia, que hayas tenido que descansar, que hayas dormido si necesitabas dormir, conversar, verte con tu gente, lo que haya sido bueno durante estos días. Estoy seguro que haya traído también alivio para ti. Gracias por sintonizarnos. Pasa la voz, ya estamos en directo desde Cuenca para todo el mundo. Puedes encontrarnos a través de nuestras plataformas móviles, tanto también en redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Y a partir de una hora después de que termine este programa, también en formato de podcast nos puedes ver y escuchar en Spotify. Saludos para quienes nos están escuchando también en frecuencia modulada. 24 años contigo en Cuenca Urbana, Cuenca Rural, parte de la provincia de La Suay y parte de la provincia del Cañar. Siempre el atento saludo para Sogues y Biblián y sus alrededores. Roberto Capaldi, ¿qué tal ese feriado, compadre? Luis Enrique, buenos días. Buen día. Oye, bien, buen tiempo para descansar. Buenazo. O sea, no es que hacía tanto frío, lluvia y eso. No Llovió es que había toditos los días y cada día llovía más. No es donde salía el sol, sino en qué parte de la ciudad llovía más. Exactamente. Pero bueno. Si jugaste carnaval, o eres medio hábil para eso. Este año como nunca no jugué para nada. ¿En serio? Nunca me mojaron ni nada. Ok. Está bien. Lo que pasa es que sí pasé con gripe, todavía no me pasa. Todavía no, hay mucha gente que está todavía así media gripada. Sí, oye, no me pasa, así que tenía una buena excusa también. Pero ya está bien. Sí, que haya sido para descansar y para estar con la gente que uno quiere, al fin y al cabo. Roberto, si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento y mal en este mundo? Va a decir la gente, es una pregunta constante, no solamente de quienes cuestionan si Dios existe, sino también de muchas personas que aún conociendo un poco el Evangelio, ver la panorámica, ver lo que se presenta, ver lo que pasó y ver lo que está pasando, la gente se consulta o se pregunta a sí mismo por qué, si Dios existe, ocurre esto. Aquí empezamos. Sí, no solo, como tú dices, no solo si Dios existe. Para algunos eso será un argumento, ¿no? Si Dios existe. Para otros, bueno, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo puede haber tanto sufrimiento? Y la verdad es de que eso puede ser una barrera muy grande para muchas personas, y justamente por eso tenemos La Biblia Tiene la Respuesta, por eso estamos aquí, ¿verdad? Para dar respuesta a preguntas difíciles. Es un tema durísimo. Ya, pues toca. La gente necesita saber lo que... Es fuerte, porque... Sí, y es lo que siempre te están preguntando. Es lo que siempre están preguntando. Y no pretendo dar absolutamente todas las respuestas, ¿no? Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, que es lo que nosotros obviamente hacemos, queremos dar las mejores respuestas que podemos, y la Biblia sí las tiene, así que creo que es sumamente importante porque tenemos que poder defender nuestra fe y no es bueno dudar justamente de este tipo de argumentos o cuestionamientos, ¿no? Entonces vamos a explorar desde una perspectiva bíblica estas preguntas. Y cuando hablamos de sufrimiento, hay varias razones que una persona puede sufrir y hay grandes estudios acerca justamente del sufrimiento, pero yo quiero centrarme quizás en las tres principales, digamos, tres razones principales por sufrimiento. Que el uno sería por cuestiones naturales, quizás como podríamos hablar inclusive, o sea, desastres naturales, vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos también a hablar sobre quizás uno de los más complicados, que es también natural, pero la cuestión de enfermedad y muerte. Y por último, la parte ya como maldad en sí, ¿no? Entonces, hablar un poco de esas tres cosas, que dices, bueno, o sea, si Dios es tan bueno, ¿por qué existen desastres naturales? Y obviamente ahora con la tecnología y con las redes y todo, todos podrían decir, ahora hay mucho más que antes. Hay más desastres naturales que antes. Hay más tsunamis, hay más terremotos, hay más...
viendo las estadísticas un poco, no es tan así. Ya, Hay épocas en la historia donde hay más de, perdón. hay Ahí más estamos. de ciertas cosas, pero estadísticamente, históricamente, todo se ha más o menos equilibrado. Lo que sí es muy diferente hoy en día es que realmente nos enteramos más, eso sí. Antes no te enterabas si en la Conchinchina sucedía algo, pero ahora eso ya a los pocos minutos ya sabemos si es que Por la algo, si es que masificación algo de la sucedió, información, ¿no? ¿no? La globalización. Entonces Sí. es fácil enterarse y por eso es la impresión de que está ocurriendo más. Sí, ahora, algo que es sumamente importante en estas cuestiones de sufrimiento, desde recordar de que en la creación original de Dios, en el plan original de Dios, no había sufrimiento. Ok. En la creación de Dios original, no, eso no fue parte del plan original de Dios. Cuando Dios crea el mundo, en Génesis 1:31 nos dice que y Dios miró y todo lo que había hecho era bueno. ¿Sí? Entonces no habían desastres naturales con Adán y Eva, no había este tipo de cosas. Entonces eso es sumamente importante recordar. No, el plan original de Dios no era eso. Algo sucedió entre el plan original y en cómo nosotros estamos viviendo ahora. Y cuando el pecado entró en el mundo, el pecado desató varias ramas y cosas de lo que está sucediendo hoy en día. Y la parte de la naturaleza como tal también fue afectada. Algunos no se dan cuenta de eso, piensan que solo es una cuestión espiritual, pero no es así. El pecado trajo al mundo, y cuando digo al mundo me refiero al mundo natural, trajo también consecuencias. Tanto así que en Romanos 8, en el versículo 20 nos dice, toda la creación espera con ansia la esperanza, porque fue sometida a la inutilidad, pero con gran esperanza. Entonces, la creación misma está esperando con ansia el retorno también del Señor. No solo nosotros, la creación está gimiendo, está esperando, está con ansia de que pueda regresar al Señor. ¿Por qué? Porque en Génesis 3, después de la caída, nos dice, desde ahora la tierra estará bajo maldición. Te producirá espinos, etcétera, etcétera. Va a ser difícil poder ya trabajar en la tierra. Antes no era así de difícil. Entonces, esas cosas trajeron mucha dificultad a la parte natural. Entonces, no fue una cuestión, originalmente, no fue una cuestión planteada así desde el origen, claro. Planteado así, pero eso también fue algo que trajo justamente el pecado. Y eso incluye lo que son cuestiones naturales, que unos desastres y sufrimientos quizás más grandes en la tierra fueron causados por cuestiones naturales. Recién vimos una cuestión natural increíble que fue todos los fuegos en Los Ángeles, ¿no? Fue una cuestión increíble de la naturaleza. No sé si algunos lograron ver los videos, que uno dice, pero ¿cómo se puede quemar tanto? Impresionante. O sea, cualquiera dice... A veces era hasta poco creíble que algo así estaba ocurriendo. Llegan los bomberos y ya ese rato debían apagar. ¿Por qué? Pero cuando combina ciertas cosas, ciertas condiciones, que estaba seco, falta de agua, los grifos no tenían agua. Esa es la parte humana, eso vamos a ver después, ¿no? Y de ahí los vientos fue una cuestión increíble que no te das cuenta lo lejos que puede llegar. Yo veía uno de los videos y digo, pero bueno, ya en la autopista, la autopista debe crear una barrera. Cuando hay un bosque seco y se está quemando, una autopista que atraviesa ese bosque, me imagino que hará una barrera para que hasta ahí se detenga, es un límite. Pero luego mostraron los videos y con el viento, el fuego puede pasar 20, 30 metros más allá y quemar al otro lado. Es una cuestión realmente increíble, ¿no? Ahora, dentro de desastres, obviamente naturales y de sufrimiento, lo que no hay que negar es que sí hay imprudencias humanas metidas por ahí, ¿no? Yo me acuerdo haciendo misiones en un pueblo por el oriente,
nos contaban cómo se inundaba el pueblo, ¿no? Cómo se inundó el pueblo y se les murieron los pollos y se murieron las plantas, o sea, las cosechas y todo eso. Y era, o sea, qué triste, ¿no? De cómo estas inundaciones afectaban este lugar. Decía, bueno, ¿y cuántas veces ha sucedido eso? Les pregunté yo. Y me miran y dicen, no, esto sucede cada año. Digo, Okay. Sucede cada... ¿Y qué has hecho? ¿Qué hacen? O sea, tienes todo un año para ver qué pasa. ¿Por qué no? No era un pueblo tan grande como para decir, no es una ciudad, era unas cuantas chozas. ¿Por qué no se mueven a una tierra más alta? Sí, lo hemos pensado. O sea, una falta de gestión ahí, ¿no? Entonces sí hay una imprudencia, un sufrimiento absolutamente, quizás un poco innecesarias, ¿no? De parte de eso. Entonces, desastres naturales definitivamente es difícil, es algo con lo que vamos a tener que lidiar, justamente porque por la corrupción de la tierra misma, por el hecho del pecado. No fue una de las de los planes iniciales de Dios, y nosotros conjuntamente con la tierra vamos a también tener que esperar con ansias el regreso del Señor, porque igual esto será algo temporal. Entonces, las cuestiones naturales no se quedan lejos de eso. Ahora, tal vez lo que la gente también en su momento puede preguntar, Roberto, ¿no? Tal vez tú hablabas lo del tema que pasó el fuego en Estados Unidos, la gente recuerda mucho tsunami en Sri Lanka, que ocurrió hace algunos años, y dirá, bueno, pero ¿por qué a uno les afecta más o por qué Dios permite que tal vez en algunos casos los daños sean mayores unos que otros? Sí. Porque a la final tú dices, bueno, con el fuego los bomberos harán algo, y contra un tsunami. Sí, creo que algo que es bueno recordar, y gracias por sacar el punto, es de que esta tierra, además de está sometida a las leyes del universo, a las leyes físicas. Entonces, todo se está moviendo. Dios, cuando hizo su creación, puso en movimiento esa creación bajo las leyes, la gravedad, las leyes físicas, etcétera, etcétera. No quiero convertir esto en algo muy científico, pero entendemos eso, ¿no? Entonces, dentro de eso hay ciertas cosas aleatorias, pero que tienen que ver con las leyes justamente físicas. Toda la tierra se está moviendo, así es como se crean las montañas, así es como se regenera la misma tierra, ¿no es cierto? Entonces, y se mueven. ¿Y dónde se va a mover? Depende de la física, de qué es lo que había sucedido. Pero Dios lo permite, eso es lo que la gente absolutamente dirá. Dios hizo su creación con leyes físicas, y eso lo puso en movimiento, y eso está corriendo, ¿no? Eso nos dice en Proverbios, ¿no? Que pero Dios está al tanto de todo, porque a veces ahí se le desfasó, se inundó Piñas, se olvidó Dios de Piñas, ¿no? Sí. Entonces todo está bajo que esa control. Es la cosa, podemos pensar de esa manera, no, es que Dios esto, Dios lo otro. Dios no está metiendo su dedo en cada aspecto de la vida, puso en movimiento la tierra, puso en movimiento su creación, y las cosas están sucediendo. Nos toca a nosotros dominarlo, prever, cuidar. Eso fueron lo que Dios encomendó justamente a nosotros, realmente desde el principio, desde Adán, ¿no? Entonces, dentro de las cuestiones naturales también, quizás este es uno de los más duros o difíciles de aceptar. Pero cuando Adán y Eva pecaron, no solo fue la tierra sometida a esta maldición, también como personas, ¿no? ¿Y qué es lo que eso trajo? No solo una muerte espiritual, hablamos de las cosas espirituales, pero también trajo la muerte física, ¿sí? Que íbamos a morir físicamente. En Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces, es importante entender esa parte, porque el pecado trajo muerte. Bueno, ¿cómo nos morimos?
No es que Dios solo nos puso un reloj y dijo, tienes tantos años y chao. No, tenemos una especie de reloj biológico, pero de algo nos vamos obviamente, A morir en algún momento. A morir en algún momento. Y eso lo que trajo, la muerte lo que trajo es enfermedad, trajo virus, trajo una decadencia en un deterioro en nuestro ADN, ¿no es cierto? Que eso continúa a través de las generaciones, ¿no? Diferentes mutaciones de enfermedades genéticas. La tierra misma de la parte natural ya no provee los mismos nutrientes que probablemente traía antes, ahora ya no los tenemos. Entonces, tenemos enfermedades y tenemos muerte. Y eso es muy difícil para un ser humano, obviamente, aceptarlo, ¿sí? Porque, claro, uno podría decir, bueno, es que el ciclo de la vida es que un viejo se debería morir, ¿sí? Que los hijos deberían enterrar a sus padres, pero luego llega la parte donde uno dice, bueno, pero ¿qué pasa cuando se adelanta ese ciclo de vida, ¿no? Y quizás una de las razones más fuertes para este argumento en contra de un Dios amoroso es, por ejemplo, el cáncer de un niño, ¿no? ¿Cómo puede haber el cáncer de un niño y al mismo tiempo, cómo podemos nosotros predicar sobre un Dios de amor? Sí, con esas dos cosas no concuerdan. Se contraponen en ese momento difícil. En ese momento, exactamente. Sin embargo, tenemos que recordar y tenemos que ponernos en el punto de vista de, no, espérate, eso no significa que Dios no es un Dios de amor. Entonces, ¿qué significa? Estamos en un mundo en donde es corrupto por el pecado, y eso trajo el pecado. La ira que tengo, ¿sí? La molestia que tengo, necesito llevarlo hacia el pecado y no hacia Dios. ¿Sí? ¿Me explico? Porque es fácil llevarlo hacia Dios, no, pero Dios, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos podamos salvar. Dios quiere que, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, o sea, vamos por ese lado. Entonces, y Dios busca y ha buscado las soluciones, ¿sí? Entonces, eso es algo increíble del cristianismo, y eso es algo increíble de la palabra de Dios, que realmente sí nos da las respuestas, no solo del por qué pasa, pero nos da la respuesta de cómo tener esperanza en medio de eso. Yo no conozco otros que den las mismas explicaciones. Yo no conozco, aún si decidiera no creer en Dios, eso no te da una explicación, eso no te da una esperanza. En cambio, nosotros no nos avergonzamos que estas cosas suceden, porque nosotros entendemos el por qué suceden, qué es lo que Dios hizo por eso y cuál es la esperanza que nosotros tenemos. Tal vez el tema va en su momento, de acuerdo a la circunstancia de que cada persona está pasando, es ¿por qué a mí? Si hay gente que tal vez no está viviendo una vida correcta, si yo estoy yendo a la iglesia, si yo conozco de Dios, ¿por qué tiene que tocar a mi hijo? ¿Por qué tiene que tocar a mi esposa? ¿Por qué me tiene que tocar a mí? Cuando hay un pocotón de gente que tal vez sí es más evidente el tipo de vida que lleva. Entonces, muchas veces se traduce en la comparación de por qué a mí y no a los demás. Sí, y quizás la primera pregunta que nos deberíamos hacer es, bueno, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no me debería pasar a mí? Primero porque no quisiera, ¿no? ¿Y por qué no? Pero ¿por qué no debería pasar a mí y por qué sí debería pasar a otra persona? Porque tenemos anclado el tema de que el uno merece, el otro no merece. Correcto. Yo no merezco, fulano sí, a la final, ¿no? Entonces, llevamos el sufrimientos o calamidades a una especie de juicio divino. ¿Sí? Una especie de juicio divino que yo mismo lo hago, más o menos. Sí, y el punto es que no es por ahí. Ya. No es por ahí. Dios no está usando la enfermedad como juicio divino. Ya. Porque sabemos cómo se ve Dios. Sabemos cómo actúa Dios ahora
ya con el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús vino a la tierra, no vino para enfermar a todo el mundo. No dice que Jesús andaba por las calles enfermando a las personas. Andaba Jesús sanando. andaba sanando, ¿sí? Entonces entendemos ahí ese es el corazón. El corazón de Dios. Okay. Entonces, y eso es una gran cosa importante, Luis Enrique, que entendamos eso, que Dios sí es bueno, porque cuando llevas a que no, todo es juicio divino, ¿sí? Eso te confunde completamente la perspectiva de quién es Dios para nosotros. ¿Sí? Cuando yo digo, me enfermé, estoy con gripe, o mi hijo se enfermó, mi esposa se enfermó, Dios, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Sí? ¿Por qué? Hicimos algo malo, hice algo malo, por eso está así. ¿De qué me tengo que arrepentir? Todo lleva a un juicio divino. Pero sí te lleva a una reflexión también. Por ejemplo, cuando ha pasado un momento difícil en mi vida, es que recuerdo nuevamente que dependo de Él. Sí, pero es una diferencia en decir dependo de Él, de que Él me mandó. Ok. A eso voy. Sí. Es muy difícil creer en un Dios de amor cuando yo creo que Dios es el que me mandó la enfermedad. ¿Sí? Y eso es completamente, voy a decir hasta antibíblico, porque eso no es algo que encontramos en la Biblia, hablando obviamente del nuevo pacto en el que estamos. Dios no está enfermando a las personas, eso no es la manera que Él está actuando. ¿Las personas se enferman? Sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque el pecado trajo eso al mundo. Dios permite que las personas... No es lo mismo decir. No es lo mismo decir, Dios permite que Dios mandó. No es lo mismo a la final. No es lo mismo. Compadre, me toca hacer las preguntas difíciles y yo sé y hay que entender que este tema planteado así es que tampoco tenemos todas las respuestas porque también hay una parte, obviamente, una gran parte, ¿verdad? Que es de la soberanía de Dios y de algo que probablemente nunca lo entenderemos o que en algún momento lo vamos a poder entender, Roberto. Ahora, la gente entonces dirá, si Dios no lo mandó, ¿Dios por qué permitió eso? ¿Hasta qué partes Dios permitió y yo también lo permití? ¿Hasta dónde es? Y yo también lo permití. ¿Sí? Porque muchas de las cosas que pasan también pasan porque yo... Hay una ley, ¿no? Hay una ley espiritual, se podría decir, un principio, exactamente. Es la siembra y la cosecha. Muchas cosas, no todas, pero muchas cosas cosechamos lo que hemos sembrado. ¿Sí? Entonces, oye, si yo llevo una vida de malas dietas, como lo que me da la gana, lo lamento que tenga que decir esto justo después de Carnaval. Todos ya sabemos un poco de las consecuencias de los excesos, ¿verdad? Si tengo drogas, promiscuidad, negligencia médicas, oye, todo eso luego trae una consecuencia. Va a pasar factura. Y adivina qué, no pasa factura solo en nosotros. Pasa factura también en nuestros hijos o inclusive en las próximas generaciones. O sea, estamos como humanidad conectados y no hay manera de zafarnos de eso y la cosecha a veces va más tarde. Entonces tenemos que entender, hay muchas cosas que quizás yo físicamente tenga que sufrir y estoy cosechando malas decisiones de mis antepasados por A o B razón. Sabemos que incluso en la genética, cuando las personas se casan y multiplican entre familiares muy cercanos, por ejemplo, cualquier tipo de cosa así, ¿quiénes son los que van a sufrir después? Las siguientes generaciones. Entonces, de ahí es donde viene, ¿no? Pero bueno, asumamos uno que absolutamente no tiene nada que ver con nadie, que no fue una consecuencia, sino solo fue una cuestión, digamos que aleatoria, y mi hijo se enfermó de alguna cosa muy, muy fea. Entonces ahí uno dice, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permitiste eso? Eso es la pregunta, obviamente, que todos se hacen, que son las preguntas difíciles. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que mi hijo se enferme? Ese es uno de los argumentos más fuertes, ¿no? Pero otra vez, tenemos que llevar ese sentir de injusticia, ese sentir de enojo, no contra Dios, sino contra el pecado. Eso es un recordatorio de lo que trajo el pecado, ¿sí? Dios no quiere eso y Dios ha trabajado en el plan
para erradicarlo, ¿sí? Y la promesa de Él es que la eternidad vamos a vivir sin esas cosas. Entonces, eso tenemos que siempre recordar. Sin Dios, si quitamos a Dios de eso, lo lamento porque no tienes ninguna esperanza. No hay esperanza si no tienes a Dios dentro de esa ecuación, ¿sí? Ajá. Tengo un mensaje nada más de Enrique, no lo voy a publicar, lo voy a leer. Dice: hermano, buenos días, pido un consejo espiritual. Soy padre soltero y estoy desesperado, sin ganas de vivir. Más, si me pueden llamar, eso escribió hace un ratito. Acá nuestro equipo de producción, Pandita, está chateando con él para poderle dar la asistencia. Te estamos ayudando a través de un canal de comunicación interno, Enrique. No te estamos dejando solo. Hay un comentario de Ángel Moreno, dice: los discípulos le preguntaron a Jesús, esto está en Juan 9, versículo 9, capítulo 9, 2 y 3, dice: maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús respondió: ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios los sana. La palabra del Señor es bálsamo en medio de un cuestionamiento que el enemigo quiere sembrar en nuestras mentes. Lo dice Ángel, que ha tenido que pasar un sinnúmero de circunstancias y de pruebas a través de buscar constantemente el bienestar de la salud de su hija, ¿no? Entonces, es una persona que ha estado pasando. Ahora, es una realidad muy cercana a de nosotros y a nuestra iglesia. Saludos para su familia. ¿Qué pasa cuando la gente dice: pero si yo te sirvo? Sí. Y me pasa a mí, y yo sé que hay soberanía de Dios, y yo sé que lo permite. Ha sido muy explícito en darlo como información, Roberto. Pero si yo te sirvo, o sea, ¿qué más tendría que hacer? La gente se pregunta. Ya. Entonces, primero quiero hacer referencia al versículo que fue usado, ¿no? En esa época, ¿qué es lo que las personas, qué es lo que muchos decían, ¿no? Mira, ese es ciego. ¿Sabes por qué ese man es ciego? Porque pecó él o pecaron sus padres. ¿Sí? Era la idea en ese momento. Por eso era ciego, o por eso era inválido, o por eso tenía alguna enfermedad. Eso es lo que se creía. No, ellos o él es así por algún pecado cometido. ¿Sí? Inclusive así es como está diciendo dentro del versículo, ¿verdad? ¿Quién es el que cometió el pecado? O sea, era como que para medio engañar de esa manera. Y Cristo dice: no fue por ningún pecado. ¿Sí? Entonces eso fue lo que está, y lo que él halaga ahí es de que obviamente, bueno, nació así para que puedas ver cómo lo voy a sanar básicamente en este rato. Pero lo que podemos entender también por el versículo es que no es por el pecado, no es una consecuencia ahí de un pecado directo de lo que hablamos nosotros antes, el juicio divino. ¿Sí? No viene por juicio divino, no, oye, pecaste, hiciste algo malo, te voy a enviar una enfermedad. ¿Sí? No. Por siembra y cosecha, sí, puede ser. Por el pecado de una mala decisión y por eso algo sucedió, absolutamente. Pero no es por el pecado de que yo te voy a castigar con una enfermedad, que Dios le castigó con una enfermedad por el pecado que alguien había cometido dentro de la familia. Entonces ahí Jesús está diciendo: eso no es el caso, que es lo que justamente nosotros estábamos hablando antes. Ahora, otra vez, bueno, yo te sirvo. Mi familia es muy cristiana, nosotros somos muy creyentes. Todo esto es bueno. Hay una protección adicional que nosotros podemos acceder que el resto no va a tener. Mi conclusión es que no. Llueve sobre el justo e el injusto. Y nosotros lo que necesitamos hacer es, toda ocasión de dificultad, como el que tiene Ángel y su familia, es mostrar el amor de Dios, de no como Él evitó que todo sucediera, sino como Él está con nosotros en medio de estas dificultades. ¿Y quiénes somos nosotros en medio de esas dificultades? ¿Y cómo podemos tener esperanza en medio de esas dificultades? Y voy a hacer hincapié en lo que siempre menciono, porque para mí trae claridad a todo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. La manera en que Dios nos mostró su amor no es quitando toda la enfermedad, no es quitando todo el sufrimiento, fue dándonos la verdadera solución, que es su Hijo, para que la eternidad podamos por fin vivir sin todas estas cosas. Ahora, ¿y vos? ¿Y a vos te ha Ya. pasado algo en la que
Perdón. No, me olvidé que estaba en la cámara. Y a ti, ha llegado un momento duro en el que tú has tratado de entender lo que estás explicando ahora y se te hace difícil. Sí, absolutamente. Es fácil hablar de estas cosas. No, no es fácil, pero Mi punto es fácil hablar, es difícil cuando te toca. es duro. Claro, o sea, duro ahí. y yo no quiero ser absolutamente insensible a nadie de los que nos están escuchando. Alguien como Ángel que pasa con dificultades físicas con su hija, otras personas que estarán pasando cosas difíciles. Tenemos una pareja dentro de nuestra iglesia que han luchado por años con un cáncer, con una hija muy chiquita. Saludos para ellos también. Nosotros somos muy sensibles ante todo eso y necesitamos mostrar el amor de Dios para con ellos, ¿no? Y bueno, yo no me puedo poner a la par con ninguno de ellos. ¿Sí? O sea, no lo puedo hacer. Pero te ha tocado gracias al Señor, sí, gracias al Señor. Sí, bueno. Tal vez no de enfermedad, o de otra cosa. Bueno, algo curioso que me pasó, y como digo, no lo voy a comparar con ninguna de las otras dificultades. Pero algo que sucedió que fue interesante es que a uno de mis mejores amigos y a mí, nosotros estábamos en dos diferentes países, nos dio prácticamente al mismo tiempo tinnitus. Lo he hablado antes, ¿no? Un ruido no es ni siquiera en mis oídos, es en mi cerebro, que lo llevo los 24 horas al día. Y le dio a él también, nos dio al mismo tiempo. Y oye, nosotros siempre estábamos hablando de eso, ¿no? Y él por un tiempo, yo no, pero él cayó en depresión y cosas así, porque decía, Dios, ¿cómo puede, si yo le sirvo, soy músico, soy esto, soy lo otro, cómo Dios puede permitir que yo tenga esta cosa que no me deja tranquilo, que no me deja dormir, que no me deja hacer la música como yo quiero, que no, ¿no? Y yo lo que le intentaba animar, yo también que animándolo en medio animando en medio de la tormenta, digo, bueno, quizás Dios obviamente lo permitió, ¿sí? Y vamos a mostrar que nosotros que tenemos a Dios vamos a poder conllevarlo, ¿no? Porque si eso lo haces del centro de tu vida, eso sí es sumamente difícil. Cuando un problema tuyo se convierte en el centro de todo lo que haces, eso te puede llevar absolutamente a la ruina. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Y lo que yo mantengo en mi mente siempre es que Dios me ama. Esto es temporal. Esto no fue el plan original. Y el plan original va a regresar. ¿Sí? Y eso me mantiene a mí con esa esperanza. Y ¿sabes qué? Es tan difícil. Quisiera llegar a decir esto, pero gracias Dios por darme a mí que te conozco en vez de a uno que no te conoce. Sí. Pero eso es bien difícil decir. Duro. Sí, exactamente. Sí. Tenemos por aquí un mensaje de WhatsApp también. Dice, hola Roberto, buenos días. Hay personas que dicen que cuando hay una enfermedad no sanada es por la falta de fe. Incluso toman como ejemplo la vez que Jesús sanó a la mujer con flujo de sangre y le dijo, tu fe te ha sanado, y otros ejemplos más. ¿Cómo responde? Es decir, aquí tu fe te ha sanado. Claro, y vino también una conversión espiritual en la persona. A veces la gente le atribuye, quiero sintonizar a la pregunta, a la falta de fe. Sí. Hay elementos ahí. Porque por un lado tu fe te ha sanado. Sí, o sea, fue una acción, eso lo dijo con la mujer de flujo, lo dijo al otro que estaba ciego también, que a los dos ciegos que le fueron a ver a Jesús, también les dijeron lo mismo. Entonces uno dice, bueno, definitivamente la sanidad viene por la fe, y si no soy sano es porque no tengo fe. Pero por otro lado dice que con la fe del porte de un grano de mostaza puedo ponerme a mover montañas. Entonces digo, bueno, entonces nadie tiene fe, ni siquiera del porte de el grano de mostaza. Algo tan pequeño, ¿no? Algo tan pequeño. Digo, nadie tiene fe tan pequeño que podría con tan poco ya empezar a sanar. Entonces hay una mezcla ahí entre hay fe, hay momentos en donde Dios está haciendo algo,
para regar quién es Él, para la información de quién es Él. Sí, recordemos que cuando Jesús vino estaba demostrando que Él vino de Dios, y la manera que lo demostraba era con señales y prodigios. Ahora, señales y prodigios todavía lo tenemos obviamente hoy en día. ¿Todas las personas se sanan? No. ¿Algunas personas se sanan? Sí. ¿Por qué unos sí y por qué unos no? No lo sabemos. Eso es la pura verdad. Nuestro trabajo es orar y que el Señor haga su obra en las personas. Eso es nuestro trabajo. Ajá. Siempre lo será. ¿Sí? Si no oro por absolutamente nadie, pues nadie se va a sanar. Si oro por muchas personas, algunos se van a sanar. ¿Sí? ¿Por qué sí el uno? Porque no el otro, eso no lo sabemos. ¿Tiene que ver cuestiones de fe? Sí. ¿Hay otras cosas de por medio? Sí. También hay otras cuestiones de por medio. No podemos dar explicación a todos. Y yo he hablado con muchas personas y he escuchado muchos querer dar explicaciones, y para mí todos se quedan bastante cortos. Entonces yo digo, Dios es soberano y hace lo que Él quiere hacer. A mí me toca hacer mi parte de trabajo, que es orar por las personas, que es mostrar el amor a las personas, y pienso que por más personas oro, la probabilidad que más se sanen pues será mayor. Correcto. Por simple tenemos otro mensaje. Ahora nos saluda Loli López. Dice: hola Luis Enrique Roberto, estoy bien cuando digo que las pruebas de salud tienen siempre un buen propósito, a pesar de que no sea voluntad de Dios, pero Él las usa. Un ejemplo para los que para poder depender un poquito más del amor de Dios. Esto nos escribe Loli. Bueno, Loli también ha tenido un quebranto en su salud, y ella también una mujer fuerte en Cristo y físicamente. Siempre que la veo me anima, me deja ella más animado que yo. Esa enfermedad que se convierte en una prueba es justamente para que seamos más fuertes en Él. ¿Siempre es así o depende de la perspectiva de la persona que le llegue la prueba? Sí, yo creo que, porque la pregunta es, ¿está bien decirlo? ¿No? Está bien decirlo. Yo creo que está bien decirlo siempre y cuando se entiende que las pruebas de la salud no la mandó Dios. Eso para mí es tan importante, porque dentro de nuestra cultura está metido de que cualquier cosa que me sucede, Dios me mandó, y eso es una prueba del cual yo tengo que superar. Pero no, porque eso no es congruente con el Nuevo Testamento, el amor de Dios. Él no está enviando enfermedades. Entonces, la diferencia es que sí, absolutamente, es una prueba de dónde está mi fe, pero no es una prueba que Dios me mandó. Sí me entiendes. Lo usamos como una prueba, pero no es una prueba que Dios me mandó. Ahora, eso prueba mi confianza en el Señor, prueba mi fe, absolutamente. Todo va a probar eso, pero no es enviado por Dios. Esa es la pequeña diferencia. Y ahora, dentro de esta prueba, bueno, en mitad del desierto, ese es el momento, ¿no?, de quejarnos contra el Señor, sino de aferrarnos a Él, de recordar la corrupción que trajo el pecado, y de recordar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Quiero llevarlo al otro tema ahora, porque una de las otras cosas en cuanto al sufrimiento, igual, otra vez, si Dios existe y si Dios es un Dios de amor, ¿cómo hay sufrimiento y cómo hay mal también dentro del mundo, ¿no? O sea, ¿cómo hay maldad? ¿Cómo hay el mal dentro del mundo? Hay sufrimiento por enfermedades, sufrimientos por cuestiones naturales, pero ¿qué hay del mal? Entonces, ¿acaso si es que hay mal, eso no comprueba de que Dios no existe, o por lo menos que Dios no es un Dios de amor? O sea, ¿cómo puede haber mal si Dios existe? Esa es una de las grandes preguntas que las personas se hacen. Creo que va en paralelo a el tema de sufrimiento, ¿no? Y la verdad es de que el hecho de que sea el sufrimiento o sea el mal que existe en el mundo, eso no es una prueba que Dios no existe. Más bien demuestra que, por un lado, el mundo no es perfecto. Eso nos demuestra eso. El mundo no es perfecto ahora. No fue la manera que lo creó, pero ahora no es perfecto. Y obviamente tenemos la explicación de eso por la caída del hombre. Pero también demuestra de que
si hay mal, eso no es un argumento contra Dios, más bien eso es un argumento a favor de Dios. Porque ¿cómo sabes qué es malo? ¿Quién te dijo que es malo y que es bueno? ¿Y bajo qué parámetros estás diciendo que algo es bueno y algo es malo? ¿Bajo qué código moral estás usando? ¿Bajo qué ética moral estás usando? ¿Y acaso eso no es justamente una prueba que Dios existe? Porque tenemos una ética moral, porque sabes que hay un bien y sabes que hay un mal. En Romanos 2:15 dice, ellos demuestran que la ley de Dios está escrita en su corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Entonces, para que haya algo malo, tiene que existir un estándar del bien. Entonces, Para poderlo comparar. eso para mí y para el argumento justamente de la moralidad y de por qué existe el mal, eso es un argumento que realmente es a favor de Dios. Muestra la existencia de Dios, porque Dios ha puesto esa moralidad, esa ética moral en que podemos saber entre el bien y el mal. Uh-huh. Si no tuviéramos Dios, ¿quién puede decir qué es bueno y qué es malo? Uh-huh. Oh. Sí, no. No, es que el tema está buenazo y creo que nos podríamos explayar más, pero el tiempo no nos da. ¿No? Podríamos, sí, ya lo podemos ir cortando. Ir cerrando un poco, pero sí me gustaría que en el próximo programa podríamos estar hablando un poquito más sobre el tema de esa convivencia con el mal. Primero, reconocer lo que existe. Segundo, de cómo hago yo para estar conviviendo. No sé si el término es convivir o estar consciente día a día que eso existe, ¿no? Uh-huh. Y cómo lo hago, cómo lo vivo, cómo lo sobrellevo, por llamarlo de alguna forma. Uh-huh. Y solo creo que es importante, y por qué lo pongo en paralelo con justamente el sufrimiento. Y es porque mucho del sufrimiento que tenemos es por el mal. Es por y el mal lo que trae también es la reacción de las personas, cómo ellos se comportan, ¿sí? Cómo las personas se comportan, y eso trae, cómo las personas se comportan, es un potencial muy grande para traer sufrimiento al mundo. Okay. Sí, dentro de las grandes cosas, desastres naturales, enfermedades y muerte, y la maldad de las personas. Son los tres causantes más grandes del sufrimiento de las personas, ¿verdad? Entonces uno puede decir, ¿cómo puede Dios ser un Dios de amor y permitir eso? Y bueno, hay maldad, el pecado trajo esa maldad al mundo, y esa maldad trae mucho sufrimiento, uh-huh. ¿Sí? Y dices, bueno, pero Dios, ¿cómo puede permitir que eso suceda? Y ahí es donde entramos en un tema sumamente importante, uh-huh. Porque, bueno, ¿deberíamos tener libertad de hacer lo que queremos, o Dios nos hizo robots a todos? Uh-huh. O Dios nos puso un código donde solo podemos hacer cosas buenas. Pero si solo puedes hacer cosas buenas, ¿dónde está el mérito y dónde está el verdadero amor que podemos nosotros tener hacia Él, ¿no? Muchos lo llaman libre albedrío, que es Dios puso delante de nosotros bendición y maldición. Lamentablemente muchos escogen maldición, y cuando escogen maldición traen sufrimiento para sus vidas y también traen sufrimiento para la vida del resto. Pero bueno, sí. Vamos a hablar un poco de eso quizás más sobre el próximo. Sí. Esperemos que sí. Te comprometemos más vale a que podamos seguir hablando de este tema. Roberto, hay una persona que nos está viendo desde Colombia. Uh-huh. Ha tomado contacto, nos está viendo, te está escuchando, nos está escuchando. Dice que él perdió a su esposa hace 1 mes y medio por cáncer, por una enfermedad, cáncer, y la familia lo ha abandonado por no ser de la religión de esa familia, porque ellos son agnósticos. Sus hijos están muy mal de salud. Él está esperando en este momento que le podamos dar una palabra de aliento y qué podemos hacer por él. Uh-huh. Ahora, muchísimas gracias, Enrique. Uh-huh. Gracias por vernos desde allá y gracias por la atención también a este programa. Entonces, como podemos ver, las realidades de la época de la Biblia resuenan aún hoy en día, ¿no? Eran los mismos argumentos. Uh-huh. ¿Quién cometió el pecado? ¿Por qué Dios te abandonó con esta enfermedad, ¿no? Pero la verdad es que nada de eso era verdad. Tenemos que recordar
que es el enemigo, es el pecado que trajo eso al mundo, el enemigo que trajo también ese tipo de sufrimiento, es la corrupción del pecado en el que vivimos, y Jesús vino para deshacer las obras del enemigo. ¿Lo está haciendo en una sola? No, es un proceso que estamos viviendo, sí. Y lo que quiero decirte, Enrique, es de que Dios está contigo en estos tiempos difíciles, aun cuando todo el resto del mundo, tus familiares, tus amigos y todos te abandonan, Dios está ahí contigo. Esa es nuestra esperanza, y podemos tener fe en Él justamente para la eternidad. Lo que estás pasando ahora es temporal, eso tenemos que recordar, es temporal, y solo en Cristo podemos encontrar una solución de largo plazo, ¿sí? Entonces, confía en Él, y la palabra de Él nos dice que Él nos mandó el Espíritu Santo para traer consuelo a nuestra vida, y yo pido que ahí donde tú estás, que el Espíritu Santo pueda consolarte, pueda llenarte de un amor y de una paz que la Biblia nos dice que sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Por qué tuviéramos paz en estos momentos tan difíciles? Eso Él lo puede hacer porque va fuera de nuestro entendimiento. No abandones tu fe, a pesar que el resto lo abandonaron. Lleva tu ira en contra del pecado y en contra de la maldad, no en contra del Señor, porque sabemos que Él nos amó, y nos amó tanto que envió su Hijo para cada uno de nosotros, y eso nos trae una esperanza eterna para que puedas volver a unirte inclusive con tus familiares. Así que Dios te bendiga. Y que no se quede callado, que busque, si está asistiendo a una iglesia, que comparta con su liderazgo, su mentor, su pastor, la persona que también le puede estar guiando, y que pueda conocer en detalle también la realidad que le está pasando. Así es, busca ayuda cercana de alguna iglesia que esté cerca de ti, porque este tipo de cosas necesitamos hacerlo en comunidad, con ayuda. No te aísles, porque ahí el enemigo es fácil mentirte, es fácil poner ideas en tu mente justamente, y la mayoría de esos son mentiras. Entonces recuerda que Dios te ama y busca justamente ayuda para eso. Muchísimas gracias, Roberto Capaldi, con nosotros. Si Dios existe, porque hay mal y sufrimiento en este mundo, es un tema que lo hemos explorado a la luz de la palabra de Dios, poniendo varios ejemplos, y estén muy atentos. En 15 días nos volvemos a encontrar con Roberto Capaldi para que seguir hablando, pero ya más un poquito en este contraste de que ese mal que está ahí, Así es. Y que no lo podemos desconocer. Quiero agradecer a las marcas que están con nosotros. El saludo atento para Hotel Oro Verde en la ciudad de Cuenca, que va a estar con nosotros durante todo este año. La mejor gastronomía solamente en Hotel Oro Verde. La Bodeguita del Ahorro también. Saludos, están próximos a inaugurar sus nuevas 2 oficinas en la ciudad de Guayaquil. Ya les vamos a estar dando detalles. Y desde el día de mañana también se suma a este espacio como respaldo comercial EMOF EP. Saludos para toda la gente del EMOF. Desde mañana estaremos con las novedades. Saludos también para ustedes. Sigan con nuestra programación. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Que tenga un excelente inicio de semana corta laboral. Son 3 días. Aprovechémosla. Gracias. Muchas gracias. Gracias por